En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad, empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario en el exterior junto a la entrada a las trompas de falopio. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que cubre la trompa de falopio conduce el óvulo hasta su destino. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide, moviendo la cola en el sentido de dirección de las agujas del reloj. Los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior, pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide el paso a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo y es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular ya es donde nace un ser humano. Entre los días 1 y 4, el embrión atraviesa la trompa de falopio en su forma de mórula. Llega al útero el día 5 en su forma de blastocisto. Este pasa de 2 a 3 días dentro del endometrio sin adherirse, durante los cuales sufre el proceso de eclosión. Consiste en la salida del contenido celular al exterior y que ocurre entre 5 a 6 días. Aquí podemos ver un video tomado con un microscopio de alta resolución en el que suceden las fases ya mencionadas. La implantación del blastocito en el endometrio uterino comienza al final de la primera semana y finaliza al final de la segunda semana. Los acontecimientos celulares y moleculares relacionados con la implantación son complejos. El blastocito se adhiere al epitelio endometrial. El trofoblasto se diferencia en dos capas, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto erosiona los tejidos endometriales y así
el blastocito comienza a introducirse en el espesor del endometrio. Aparecen lagunas rellenas de sangre en el sincitotrofoblasto. El blastocito se hunde bajo el epitelio endometrial y la solución de continuidad correspondiente queda cubierta por un tapón de cierre. Se forman redes lacunares por la fusión de lagunas adyacentes. El sincitotrofoblasto erosiona los vasos sanguíneos endometriales, permitiendo que la sangre materna entre y salga de las redes lacunares. A medida que el trofoblasto erosiona más sinusoides, la sangre materna fluye por el sistema trofoblástico, estableciendo la circulación uteroplacentaria. En los días 11 y 12, en el mesodermo extraembrionario se forma un nuevo espacio, el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Día 13. A veces hay hemorragia en el sitio de implantación como consecuencia del aumento de flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares. Puede confundirse con el sangrado menstrual normal. La gastrulación es el fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana. En esta fase se establecen las tres capas germinativas en el embrión, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El extremo cefálico de esta línea, llamado nódulo primitivo, es una zona elevada alrededor de una fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Cuando alcanzan la línea primitiva, se invaginan. Las células prenotocordales que se invaginan desde la fosita primitiva emigran directamente en dirección cefálica hasta llegar a la placa precordal. Las células prenotocordales se intercalan con el hipoblasto y formando la placa notocordal, que al proliferar y desprenderse del endodermo origina la notocorda definitiva. Dentro del desarrollo embrionario se pueden presentar diferentes malformaciones. Una de ellas es el teratoma sacrococcigio, que se caracteriza por ser una falla en la gastrulación donde los restos de la línea primitiva persisten. Estos tipos de tumores, benignos o malignos, son de células germinales, y como se originan a partir de células madre o pluripotenciales, estos tumores contienen tejidos derivados de las tres capas germinativas de las diferentes fases de diferenciación. Este periodo, llamado también el de la organogénesis, se extiende desde la tercera hasta la octava semana de desarrollo, y es en su transcurso cuando cada una de las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, da origen a tejidos y órganos específicos. A medida que los tejidos y órganos se desarrollan, la forma del embrión cambia y alrededor de la octava semana cuenta con un aspecto humano más o menos definido. Hoja germinativa ectodérmica. Derivados. La hoja germinativa ectodérmica tiene forma de disco planado, algo más ancho en la región cefálica que en la caudal. Aparece el notocordio y el mesodermo percordal, que inducen al ectodermo que los recubre a aumentar de grosor y forma la placa neural. Las células de la placa neural componen el neuroectodermo y su inducción representa el fenómeno inicial del proceso de neurulación. Al finalizar la tercera semana, los bordes de la placa neural se elevan dando lugar a los pliegues neurales, y la porción media deprimida constituye el surco neural. Poco a poco, los pliegues neurales se aproximan hasta fusionarse. El resultado de la fusión es el tubo neural, que queda en comunicación con la cavidad amniótica por los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se cierra el día 25 y el neuroporo caudal lo hace el día 27. Una vez completada la neurulación, el sistema nervioso central se representa por la médula espinal y las vesículas cerebrales.
La anencefalia es un defecto de la fusión de varios hitos de cierre del tubo neural en el proceso de neurulación durante la embriogénesis. Ocurre cuando el extremo encefálico o la cabeza del tubo neural no logra cerrarse, dando como resultado una malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo. La espina bífida es un defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o la médula espinal. Ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el primer mes del embarazo. Esto puede dañar los nervios y la médula espinal. Pruebas de detección durante el embarazo pueden diagnosticar espina bífida, pero a veces se descubre solo hasta después del nacimiento del bebé. Hoja germinativa mesodérmica. Derivados. Las células próximas a la línea media proliferan formando una placa engrosada, el mesodermo paraxial. A los lados, la hoja sigue siendo delgada, el mesodermo lateral. Las hojas parietal y visceral del mesodermo revisten la cavidad intraembrionaria. Mesodermo paraxial. Se organiza en segmentos conocidos como somitómeros formados en coincidencia con segmentación de la placa neural en neurómeras y contribuyen a la mesenquima cefálico. Para el día 20, el primer par de somitas aparece en la región cervical. Se forman en dirección cefalocaudal. Para el día 22, las células de la pared ventral y medial del somita se tornan polimorfas y rodean a la notocorda. Reciben el nombre de esclerotoma y forman a la mesenquima. Las células de la porción dorsomedial proliferan y migran al lado ventral del epitelio dorsal para formar el miotoma. Mesodermo intermedio. Conecta temporalmente el mesodermo paraxial con la lámina del mesodermo lateral. Se diferencia en estructuras urogenitales. En las regiones cervical y torácica superior forma cúmulos celulares de disposición segmentaria, mientras que en dirección más caudal produce una masa no segmentada de tejido. Unidades excretorias del sistema urinario y de la gónada. Sangre y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se forman de dos maneras: vasculogénesis a partir de islotes sanguíneos y angiogénesis, generación de brotes a partir de vasos preexistentes. El primer islote sanguíneo aparece en el mesodermo que rodea la pared del saco vitelino en la tercera semana de desarrollo y poco tiempo en la lámina del mesodermo lateral y en otras regiones. Estos islotes se originan de células del mesodermo que son inducidas a formar hemangioblastos, un precursor común de vasos y células de sangre. Derivados de la hoja germinativa endodérmica. El tracto gastrointestinal es el principal sistema orgánico derivado de la hoja germinativa endodérmica. Esta hoja cubre la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco vitelino. Con el desarrollo y el crecimiento de las vesículas cerebrales, el disco embrionario comienza a sobresalir en la cavidad amniótica y a plegarse en sentido cefalocaudal. Este plegamiento es más pronunciado en las regiones de la cabeza y de la cola, donde se forman los llamados pliegue cefálico y pliegue caudal. En el extremo cefálico, el intestino anterior está temporariamente limitado por una membrana ectodérmica y endodérmica, llamada la membrana bucofaríngea. Durante la cuarta semana se rompe la membrana bucofaríngea y de esta manera se establece una comunicación abierta entre la cavidad amniótica y el intestino primitivo. Asimismo, el intestino posterior termina temporariamente en una membrana ectodérmica y endodérmica. La membrana cloacal que se rompe durante la séptima semana y crea la abertura anal. Como consecuencia del rápido crecimiento de las somitas, el disco embrionario en un principal aplanado comienza a plegarse en dirección lateral y el embrión toma un aspecto redondeado. Simultáneamente se forma la pared ventral del cuerpo del embrión. Mientras se forma el intestino anterior y el intestino posterior, el intestino medio se mantiene en comunicación con el saco vitelino. Otra consecuencia importante del plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial del alantoides en el cuerpo del embrión, donde se forma la cloaca. En el ser humano, el saco vitelino tiene carácter vestigial y es probable que desempeñe una función de nutrición solo en las primeras etapas de desarrollo. En el segundo mes de la vida embrionaria está localizado en la cavidad coriónica. La hoja germinativa endodérmica forma en un comienzo el revestimiento epitelial del intestino primitivo.
Durante esta última etapa se forman la mayor parte de los órganos y sistemas y constituye un periodo crítico para el desarrollo normal. Las poblaciones de células están formando los esbozos de los órganos y dichas interacciones son susceptibles a los efectos de influencias genéticas y ambientales. Por eso, es el periodo durante el cual se generan los principales defectos estructurales del nacimiento. A veces la madre no tiene conocimiento de su embarazo durante esta etapa, sobre todo la tercera y cuarta semana, que son especialmente vulnerables. En consecuencia, no evita aquellas influencias que puedan representar un riesgo potencial, como lo es el consumo de alcohol y tabaco.